Vamos a mirarlo en el contexto completo, para mirar qué es lo que Dios nos quiere decir. A ver, ¿qué es lo que el Eterno nos quiere decir? Entonces leamos Jeremías 33, desde el versículo 1. Vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías estaba preso y la voz le dijo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla. El Señor, Yod-Hei-Vав-Hei es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén. Miremos qué bendiciones esos versículos, esos 9 versículos que acabamos de leer. Estamos hablando de una situación compleja y vergonzosa en la que estaba el pueblo de Israel. Y los versículos dicen: por su maldad, por la rebeldía, por la desobediencia, vino un pueblo a pelear y los dejó con cuerpos muertos, y los dejó con heridas, y los dejó con furor, los dejó con ira, y el Eterno escondió su rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Cuando les estaban haciendo esto, Él escondió su rostro. Pero ahora que veo que ustedes como que ya entendieron que habían hecho algo mal, voy a volver a traer mi rostro hacia ustedes, y no solo mi rostro, sino que los llenaré de paz, sanidad, medicina. Les voy a enseñar cosas grandes y ocultas. ¿Qué versículos tan hermosos? ¿Qué piensa? Definitivamente, y creo que para dar como un poco de contexto a las personas que a lo mejor no conozcan, el hombre Jeremías, el niño Jeremías, desde mucho tiempo atrás venía dando un mensaje al pueblo diciéndoles que esto vendría, ¿no? No es que los tomó por sorpresa, sino que Adonai en su propia misericordia aún al pueblo les dio el mensaje anterior para que se prepararan para estos tiempos y para que se arrepintieran. Él dijo: si se arrepienten, yo no traeré esto a ustedes. Es un poco fuera de nuestra mente de que Adonai aún puede controlar el que otras personas o otros pueblos aún nos ataquen, porque aquí estamos viendo de que Él tiene el poder, por supuesto, de controlar todo lo que existe. Todo existe por Él, por medio de Él. Y Jeremías venía con un mensaje diciéndole a los reyes, diciéndole a los hombres, a las mujeres que se arrepintieran, a la propia casta del templo, diciéndoles: ustedes sacrifican solo por sacrificar, el pueblo viene, hace sacrificios. Y eso es algo bien tremendo, porque hoy estamos viendo en nuestro mundo algo muy similar. Estamos viendo que las iglesias, el movimiento del pueblo se está rompiendo, los protocolos, la santidad por las cosas del Padre se están rompiendo, y estamos viendo gente convertirse, pero también estamos viendo que se les está diciendo en su primera clase de discipulado: usted puede hacer lo que quiera, cuando quiera, porque igual será perdonado. No estoy diciendo que sea todo el mundo, porque siempre por una mala manzana escogemos el resto también, pero sí estamos hablando de que de una forma u otra nuestro mundo espiritual también se está deteriorando. ¿Por qué hablamos acerca del mundo físico que se esté rompiendo si sabemos que eso es lo que va a pasar? Hay una noticia
mala del mundo, vemos algo que sucedió en el mundo y nos sorprendemos, pero no nos deberíamos sorprender porque el mundo siempre va a ser mundo. Nos debemos de sorprender cuando el mundo espiritual, cuando vemos a pastores, cuando vemos a esposas de pastores haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que vayan en contra del pueblo. Ese es el mensaje que Jeremías estaba dando en ese entonces. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de nuestro mundo en los próximos años debido a que no estamos tratando de predicar el evangelio del convenio de la palabra del Eterno? Y la gente podría decir, porque vamos a mirar ese contexto, es bueno tocarlo, la gente podría decir, pero ¿por qué si es el Señor Todopoderoso y lleno de misericordia? ¿Por qué permitió que le pasara esto a su pueblo? Porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de destrucción, estamos hablando de heridas. Miremos algo, Jeremías llevaba años, si miramos el libro de Jeremías, llevaba años haciendo una advertencia de lo que le podría pasar al pueblo si no generaba un arrepentimiento genuino. Pero el pueblo no se arrepintió y eran años. Por el contrario, acordémonos de Jonás cuando fue a Nínive. En solo 40 días que estuvo advirtiendo lo que iba a pasar, el pueblo desde el rey hasta la persona menos noble de la ciudad se arrepintieron, hicieron ayuno, lloro y arrepentimiento y oración, pidiéndole al Padre, por favor, no les hiciera ese daño, sino que les perdonara todo el mal que hicieron. Y cambiaron su forma de ser por unos años. Y entonces el Eterno, ¿qué hizo? Perdonó y no fue el mal ni la destrucción que ya se les había advertido, no cayó sobre ellos. Por el contrario, el pueblo de Israel en ese momento no fueron días, fueron años de advertencia y él no escuchó. Lo que hizo más fácil fue que agarraron al profeta Jeremías, lo pusieron en la cárcel, en una letrina, varias cosas, algunos golpes, y esa fue la parte que hizo que realmente el castigo llegara al país. O sea que no es que no tengamos un Adonai, un rey, un señor, un Dios todopoderoso. Sí lo tenemos, no es que él no sea compasivo, sí lo es, no es que no sea misericordioso, por el contrario lo es y muchísimo, y es paciente, pero nosotros en nuestros actos y en nuestra terquedad de corazón muchas veces permitimos o hacemos que él tenga que permitir consecuencias en nuestra vida. Hay actos y consecuencias y nosotros por tercos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, tenemos una Biblia, una Torá, las escrituras en nuestra casa y ni la leemos. No la leemos, no oramos, no tenemos una relación diaria con Dios y después preguntamos ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pero resulta que el Eterno nos ha advertido y nosotros no hemos querido escuchar la advertencia. Y de la misma forma, el Eterno usa a personas hoy en día para hablarnos, hombres serios, hombres que llevan un mensaje de bendición, que están ahí para dirigir a su pueblo. Tú me mencionabas del pastor David Wilkerson, han habido otros hombres en la historia que han tenido las mismas visiones, diciéndole al pueblo arrepentidos por lo que viene, porque lo que viene es algo bien tremendo. Y quiero también aclarar un punto, creo que es un poco fuerte, pero es importante también hablarlo de hoy. Estas maldiciones que caen sobre el pueblo de Israel caen también sobre nosotros. Siempre lo he dicho, nosotros queremos las bendiciones del Padre. Leemos la Biblia y queremos las bendiciones del pueblo de Israel, pero no queremos compartir las maldiciones. ¿Quién quiere compartir maldiciones, verdad? Pero esta advertencia que se le está dando al pueblo en Jeremías es también para hoy en día, porque tenemos que tener un poco de cuidado con la teología de reemplazo que habla de que todas las maldiciones van a Israel por no haber visto al Mesías en ese entonces. No. La palabra de Adonai dice, 2 Timoteo 3:16, es viva, eficaz y verdadera. Es inspirada por el Eterno. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y eso significa que para nuestra vida esto es realidad también hoy para nosotros. Significa que nosotros tenemos que tomarlo en serio y también arrepentirnos. Hay muchos que viven una vida doble. Hay muchos que viven una vida dentro de la iglesia que están llevando a otros al pecado. Dice la palabra, mucho cuidado, porque en los últimos tiempos vendrán muchos en mi nombre. Esto es preocupante porque ya lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro trabajo como pueblo? Trabajar, como decía mi amada esposa, en leer la Biblia. ¿Cómo vamos a poder prepararnos para los días malos que vienen? Pues leyendo la Biblia. ¿Para qué? Para poder diferenciar entre los buenos y los malos. Para poder determinar también qué es lo que el Padre quiere para nuestros tiempos.
escudriñándola. Exacto. Como nos dice aquí la palabra, porque a veces lastimosamente somos así, a veces leemos y después a los 5 minutos ni nos acordamos que leímos. Entonces cuando la escudriñamos es cuando estudiamos las razones, los motivos, el contexto histórico, todo lo que tenga que ver con nuestra palabra, con la Biblia. Yo les digo, ¿sabemos por qué Pablo decía lo que decía, por ejemplo, en Colosas o en Corinto? ¿O por qué decía lo que decía a los romanos o a los hebreos? Conocemos el contexto histórico que pasaba en ese momento, quién estaba liderando, cuáles eran las religiones poderosas en esa época para que él dijera lo que decía. Vamos a terminar con unos versículos adicionales de este capítulo 33. Quedamos en el 9, así que vamos al versículo 10 de Jeremías 33. Así ha dicho el Señor: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, porque así quedó parte del país de Israel, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad al Eterno de los ejércitos, porque el Eterno es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Eterno, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho el Señor. Así dice el Eterno de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev y en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Adonai. Y aquí vienen días, dice el Eterno, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra, el cual es Yeshua, Jesús, el Mesías. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se la llamará Adonai, justicia nuestra. Así que, amado, si nosotros reivindicamos nuestro camino, si nosotros podemos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, generar un cambio, pedirle al Eterno perdón y ayuda para cambiar y para seguir el camino correcto. Si cuando vuelva otra vez la prueba, no caes en ella, sino que por el contrario la puedes superar por la gracia y por la ayuda de nuestro Elohim, de nuestro Dios, entonces vas a ver cómo esta medicina que también habla de estos versículos vendrá. Porque tenemos un Dios bueno. Él no solamente habla de castigos o de consecuencias, Él también habla de bondad. Y en toda la escritura está, va a pasar esto, pero si ustedes se arrepienten y cambian verdaderamente, entonces y viene todas las bondades de nuestro Dios. Así que, ¿por qué rehusarnos a poder recibir esas bendiciones? ¿Y por qué insistir en seguir viviendo una vida de tristeza y de dolor? Definitivamente, ¿por qué no obedecer al Padre hoy? ¿Por qué no hacer teshuvá, retorno? ¿Por qué no arrepentirnos de nuestro pecado hoy y no esperar hasta mañana para ver el día malo en nuestra vida y entonces sí saber que hemos cometido el error? Esperamos de que la reflexión del día de hoy sea de bendición para tu vida. Recuerda que la puedes escuchar en YouTube, en nuestro canal de Camilo Alfaro, y también por podcast en todas las diferentes aplicaciones: Spotify, YouTube Music, todas como Mañanas de Gloria. Déjenles recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai.